Estás escuchando El Faro con Federico Quevedo. Pues hoy es miércoles y como cada 15 días en este Luces en la Noche o en este Familias Enredadas que hacemos 2 veces al mes, me acompaña, como siempre, mi querida Pilar Rodríguez. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches, Federico. Que hoy viene muy bien acompañada de Rocío García Torres. Rocío, muy buenas noches. Muy buenas noches a los dos. Porque, a ver, Pilar, introdúcemelo tú. ¿De qué vamos a hablar? Yo ya lo sé, que me lo ha chivado antes Rocío, que me lo ha contado. Sí, ¿De qué vamos a hablar es hoy? curioso, porque resulta que ella me lo mandó por escrito y ponía, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿El apego? El papel del apego. El papel del apego pues eso, en las nuevas tecnologías y los menores. Entonces yo, ¿qué entendí? Estaba hablando con ella aquí ahora antes de entrar, y yo había entendido, oye, mira, en nuestro libro hay un capítulo en Familias Enredadas, este libro tan maravilloso para las familias. Además de verdad. Pues hay un capítulo que dice del uso al abuso, ¿no? Entonces es el capítulo 4 y entonces digo yo, pues a lo mejor es del uso al abuso y otra categoría es la adicción, ¿no? Digo, pues sí. A ver si tenemos que poner otra que es el apego. Es decir, uso, apego es lo y que abuso. nos falta, Pilar. Y de repente me dice, no, Pilar, yo me refería, claro, lo que es a veces se Al da en concepto del apego. Es decir, claro, o sea, cómo influye el apego que vincula el menor con la madre, ¿no? Con todo esto. Y entonces digo, ¡jo, qué bonito! Digo, pero el otro no está nada mal tampoco. De lo que me he visto. Lo puedes incluir para el siguiente libro. Hoy vamos a hablar de esto, que ella la he dejado que proponga el tema. Vale. Nadie mejor que ella, que nuestra invitada de hoy, para que nos lo diga, ¿verdad? Pues ahora, Rocío, hazme un resumen de una introducción de lo que vamos a hablar. Bueno, pues yo voy a hablar de lo que se ha ido convirtiendo en mi especialidad, sin comerlo ni beberlo. Yo hice mi tesis doctoral sobre el papel del apego en las relaciones familiares, ¿no? Y en el desencadenante de determinadas enfermedades. Y al final, pues bueno, pues por lo que me he ido dando cuenta, el peso que tiene el apego en nuestras conductas, en nuestro día a día, en nuestras disfunciones, es tremendo. Y muchas veces se habla del apego como un vínculo. Realmente no se conoce mucho, ¿no? No es cierto. Es verdad. Entonces, bueno, pues para introducir realmente, ¿no? El apego se definiría como la relación que establece un niño con su madre. Sí. Y cómo esa forma de vincularse que se establece en los 8 primeros meses de vida termina anidándose de una forma neurológica y condiciona el resto de relaciones con el resto de personas, ¿no? Efectivamente. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que esta forma de relacionarse influye en las patologías que las personas terminan desencadenando, ¿no? Y una de ellas es el abuso de sustancias, el abuso de determinadas conductas, ¿no? Desde el juego hasta el mal uso de las tecnologías, porque habla de cómo las personas intentan llenar un vacío interior que viene de ahí, de esa relación primaria y primitiva con la figura materna. Efectivamente. Más que curioso. Cuando me lo ha comentado, digo yo, es un tema que utilizo mucho, el tema del apego, porque le he comentado incluso a unos talleres que dan en un centro privado, que bueno, propuse la autoridad, quien manda en casa, los hijos o los padres, ¿no? Pues empecé, por supuesto, por el tema del apego, y es el gran desconocido para las familias, cuando es algo que se debería de transmitir. Vale, la primera pregunta de esto. ¿El apego es hacia la madre? Bueno, en realidad, Bowlby hablaba de la figura de apego, ¿no? En realidad la madre es la persona que lleva la criatura dentro desde el momento de la concepción. Entonces, eso es evidente. Claro, entonces por eso se habla de la figura de apego de manera general, pero termina siendo siempre la madre, ¿no? Muchas veces, aunque haya ausencia, esa figura de apego marca al bebé precisamente por esa ausencia, por esa negligencia, ¿no? En casos realmente graves de un apego de tipo desorganizado. Para que os hagáis una idea, el apego puede ser seguro o inseguro. El inseguro es de 3 tipos distintos, pero solamente porque es que las consecuencias de no tener un apego seguro son graves en la vida. Bastante. Sin llegar a tener un trastorno, o sea, tener un apego de tipo inseguro no es equivalente a un trastorno psicótico, no. Pero es una forma de vincularse patológica y disfuncional que lleva definitivamente a pues tener conductas disfuncionales y desadaptativas, ¿no? Sobre todo en las relaciones, eso se nota mucho. Claro. Los niños de apego inseguro, claro, pues son niños que ya se ve como desde sus primeras relaciones en la infancia y luego posteriormente en la adolescencia, como es decir, cómo viven esas experiencias, pues bueno, con una autoestima incluso baja, claro, llenan
llenan esos vacíos. Por eso están con mayor probabilidad propensos a riesgos, efectivamente, para llenar, como tú bien has dicho, ese vacío, vacíos, ¿no? efectivamente, que existenciales, tienen. ¿no? Exactamente, o sea, tienen mayor probabilidad de, si surge la situación, de caer en riesgos, Claro, por decirlo al final, así, más que los niños que son de apego seguro. Son niños más vulnerables. Son menos vulnerables los de apego seguro. Los de apego seguro son menos vulnerables y, es decir, tienen mayor criterio para decir en un momento no, o para tomar una decisión distinta a los que tienen más herramientas, ¿no? Conductas de afrontamiento más adaptativas, en definitiva. Entonces, por eso me parece un tema tan interesante, porque, como os decía antes, solamente el 60% de la población tiene un apego de tipo seguro. Es muy grave, ¿no? Un 40% de personas no tiene un apego de tipo seguro. Entonces, realmente, como es algo tan determinado en la persona y que tiende a seguir una inercia de no modificación, es importante ser conscientes de esto para desde muy pronto estar atentos y poder cambiar. Vale, ¿cómo sabemos si un niño tiene un apego seguro o inseguro? Pues es curioso porque la forma inicial en la que esto se estudió fue meter a un niño, la situación se llama la situación extraña. Entonces, a partir de los 8 meses se puede coger a un bebé y probar esto. Sí, no se hace porque es una situación de laboratorio, pero es como se categorizó el apego, ¿no? En su momento. Sí, entonces se cogía a un niño, se le metía en una habitación con su madre, entraba una persona extraña y se estudiaban las reacciones del niño cuando entraba el extraño. También se estudian las reacciones cuando la madre se va. Se espera que el niño, de tipo con un apego seguro, cuando se va la madre, se intranquilice, pero a la vez tenga los suficientes recursos para saber que su madre va a volver. Entonces emite conductas de búsqueda, de seguridad, de tranquilidad, porque él sabe en su fuero interno que su madre es una figura a la que puede recurrir y que está ahí. Entonces, al rato la madre vuelve y el niño vuelve a sus brazos tranquilo y contento, sin rencor. Esa es la situación de apego seguro. Si el apego es inseguro, dependiendo del subtipo, el niño reaccionará de diferente manera estas situaciones. ¿Cómo? Pues mirad, el apego inseguro, en concreto el tipo evitativo, que es el que más se ha asociado a los abusos de sustancias, a las conductas adictivas en general, es el que se caracteriza por una búsqueda y por un rechazo. Entonces, cuando la madre se va, el niño se pone muy nervioso, se desregulariza, porque no tiene esa capacidad de mentalización, de calmarse, ¿no? Y cuando la madre vuelve, está enfadado con ella. No vuelve a sus brazos con tranquilidad, porque la rechaza, por decirlo así. Eso es. La necesita y sabe que no la tiene. Entonces, cuando vuelve, en ese patrón inconsistente de relación con la figura materna, el niño siente rechazo hacia esa madre. Lo que pasa es que la necesita, por eso cuando no está, realmente se intranquiliza tanto. Claro. Y de ahí, realmente, muchas veces la relación con la adicción, ¿no? Ese vacío que siente y esa necesidad de buscar algo que lo llene y lo calme. Claro. Esto tiene mucho que ver con la sesión que hablamos la semana pasada, que estuve hablando sobre la gestión emocional. Cuando tú hablas esa frustración que siente ya el bebé de pequeño porque la madre se ha ido, esa frustración que no la gestiona de igual forma que el bebé de apego seguro. Claro. Es decir, esto se va arrastrando a lo largo de esto. ¿Cómo se identifica? Hombre, pues en el colegio me imagino que es un referente importante para avisar a las familias cuando hay un niño a lo mejor que necesita una ayuda profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no es el niño, que hay que trabajar con toda la familia, porque no solamente se trata de un menor, vamos a trabajar con él, sino de la madre. Vamos a ver, aquí a mí me gusta meter, como estamos hablando de las tecnologías, como siempre las tres patas: el colegio, la familia y los niños, los menores. Y además es muy importante también, como dices, Pilar, ¿no? Identificarlo y no patologizar. Que realmente claro que no. Es una forma de relacionarse disfuncional de la que se puede aprender muchísimo. No es una patología, no es un trastorno, es una forma de vincularse que al final hace daño a todos. Entonces, por eso es tan bonito el concepto del apego, porque es algo que si se identifica y se tiene voluntad, se puede cambiar. Claro. Si no, como no es una patología, como no
no da a la cara nada más que con síntomas, ¿no? Ya. Porque al final Claro. un síntoma habla de que algo no va bien. Una señal, cuando ves las señales, Sí, como yo digo. efectivamente, ¿no? Un síntoma es una forma de comunicar. Pues a veces creo, ¿no?, que es importante también concienciarlos de que no es necesario esperar al síntoma, a la aparición de un trastorno, de un Claro. problema, para intervenir. Entonces, como tu especialidad, ¿no, Pilar? Que es la Sí, sí, sí. prevención realmente. Sí, bueno, intervención. Sí, también, ¿no? Hoy precisamente estaba hablando con una persona que tenía en consulta y estábamos comentando este tema de la patologización, ¿vale? Exactamente, que simplemente es una forma disfuncional en cómo yo me relaciono o he aprendido a relacionarme o por algo que me ha ocurrido, es decir, tengo una forma desadaptativa de relacionarme con el mundo, mis relaciones o de interpretar cosas que pasan de otra forma. Entonces es muy importante, vamos a ver, no que vayas a normalizar eso, pero sí también que no hay que patologizarlo. Ni no, culpabilizar. Nada, para nada. Porque además también hay muchas patas, ¿no? En una adicción realmente probablemente el primer componente sea el componente biológico, ¿no? Y cuando una persona tiene un sistema de activación conductual alto, tiene una descarga de dopamina que constantemente lo está haciendo demandar sensaciones que lo activen. Que lo activen. Entonces, eso está ahí independientemente del apego. Lo que pasa es que si encima, y eso además no lo podemos modificar. Factores que se van puede, sumando, claro, como siempre hablo. porque lo biológico se puede trabajar, Claro. pero no se puede cambiar realmente. Claro. En cambio, el apego sí, podemos enseñar a las madres a relacionarse de una forma diferente con los hijos. Y si eso realmente lo tuviésemos como más establecido, más inculcado en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra formación, habría muchos menos problemas, yo estoy segura. Convencida, yo también. A ver, entonces, ¿podemos interpretar que una adicción, que no tiene por qué ser una adicción a las drogas, una adicción, por ejemplo, de lo que estamos hablando aquí Las todas las semanas, tecnologías. a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a estar constantemente necesitando verlo, cuántos likes te han dado en Instagram o cuántos tal, ¿puede tener que ver con una patología de apego? Claro, es que al final, realmente la conducta adictiva habla de lo mismo. El con qué, al final, es menos relevante, en mi opinión, ¿no? Y muchas veces también pensamos que es mucho más grave tener una adicción a las drogas o al alcohol, y bien sabemos que las adicciones conductuales son las más complicadas de Las más erradicar, complicadas. porque están ahí. Porque además es un refuerzo intermitente, ¿no? A veces sí, a veces no, pero siempre está ahí. Entonces, eso como primera medida. Y segundo, que realmente, porque es verdad que yo me he ido hacia las drogas, el alcohol y demás, y no. Las peores adicciones los yo creo que consumos. tenemos son estas, ¿no? Estas. Porque es lo que comentábamos Pilar y yo. Están Vas por la normalizados. calle y ves a la gente con el teléfono, estás en un restaurante y la gente ni se habla. Y es una adicción, es una necesidad constante, ¿no? Claro. Entonces, no se trata de una patología de apego, porque tener un vínculo disfuncional de origen realmente no es culpa de la madre, es una forma de vincularse que, porque no hay recursos para relacionarse de otra forma, pues no se establece de la mejor forma, ¿no? Entonces no es una patología, No, claro. no es una patología el apego. Vale. Como primera medida es importante señalar eso. A mí me gusta hablar, muy de acuerdo con Rocío, me gusta hablar de hay cerebros más vulnerables, o sea, es decir, hay cerebros que presentan cierta vulnerabilidad, es decir, más que otros, por decirlo así, a quedar enganchados por conductas de este tipo adictivas. La personalidad adictiva, Entonces, lo que hablábamos, el bisalto, el sistema de activación hay uno, conductual, sí. efectivamente, hay a lo mejor unas personas que tienen mayor probabilidad, si se da la situación de caer en conductas adictivas, puede ser el móvil o lo que sea, que otras. Además, esto siempre, aparte de que biológicamente que presente mayor vulnerabilidad que otros, es cierto de que influyen muchos más factores. Claro. Los factores personales más los factores externos. ¿En qué entorno se mueve ese niño? Ese niño tiene unas horas, tiene unos padres que le controlan el tiempo, que hay un control. Por ejemplo, vamos a ver, yo es que me estoy encontrando con niños de 2 años, entre 0, 2, 3 años. ¿Cómo puedes dejar, es decir, porque hacen el efecto de niñero, ¿no? A un hijo, es decir, de 0 a 3, un móvil de forma YouTube, permanente. el nuevo niñero, ¿no? Es Claro, así.
Entonces, al final, en respuesta a esta pregunta, justo lo que decía Pilar... Estamos potenciando. Totalmente, porque hay un factor de vulnerabilidad, un factor predisponente, pero luego está todo lo precipitante, ¿no? Por no hablar de los factores mantenedores, que en muchas ocasiones, de nuevo sin culpabilizar, pero creo que es importante mencionar esto, muchas veces los padres somos los propios mantenedores, ¿no? Claro. Porque le encascamos al niño la tablet para que esté calladito, esté tranquilo. No me digas eso. Bueno, yo soy madre, claro. Por favor. Y necesitamos lavarnos el pelo. Claro. Entonces, es verdad que, oye, es una grandísima herramienta para según qué situaciones, pero tenemos que ser conscientes también, ¿no? De que existen factores de mantenimiento. Totalmente, que mantienen, están siempre. Es así. Que mantienen la conducta siempre. No es desde la culpa, es desde... No. Fíjate qué bonito que en vez de sentirnos culpables, podemos tener el poder de hacer que las cosas sean de otra manera. Claro, en cuanto se identifica, Exacto. en cuanto se ve, se trata es decir, con la mejor intención tú tienes una conducta como madre o como padre, da igual, y entregas algo, pero o sea, tú no eres no estás elaborando ni sabes en realidad esto lo que puede derivar. Es decir, un día no pasa nada, como yo digo, una gota en la roca no hace nada, pero todos los días, si tú mantienes realmente este tipo de conductas en casa, pues de alguna forma estás favoreciendo, estás impulsando algo. O sea, todos los días, cuando ese niño tenga 14 años, después de ver durante 14 años, tiene un máster que hemos estado, es decir, favoreciendo. Hay que ser consecuente con lo que quieres. Yo siempre he sentido común. Si tú, es decir, no quieres que tu hijo se vuelva adicto, tendrás que tener conductas, pero fíjate, o abuse, no hace falta, o se apegue, que a mí me gusta mucho eso, una categoría nueva, se apega al móvil. Yo creo que es muy importante en este sentido, ¿no? Porque los padres lo pasamos muy mal. O sea, yo creo que es complicado, es difícil, es duro, es doloroso. Y también es importante saber que muchas veces no damos lo que no hemos tenido. No se puede dar a un niño algo que no se sabe, ¿no? Que no se sabe cómo manejar. Entonces, por eso yo hago tanto hincapié, por eso me he interesado siempre tanto en el apego, porque no lo sabemos. Nos ponemos a ser madres o padres con un piloto automático sin saber qué bomba de relojería tenemos dentro, qué nos falta, dónde cojeamos. Entonces, si realmente introdujésemos este concepto mucho antes, podríamos prevenir, podríamos aprender, ¿no? Entonces es importante. Sí. Yo creo que a las familias, bueno, lo tengo el ejemplo de diario, a las familias todo esto les sirve, es lo que me comunican, les sirve en su día a día. Ellos no reparan en estas cosas, evidentemente, ¿no? Cada uno en su trabajo, pero hacerles llegar de alguna forma todo este conocimiento les hace un poco cuestionarse cosas y preguntarse cosas. Por eso, sobre todo, es muy importante, es decir, los niños en etapa desde que son bebés, en etapa infantil y demás, que se sientan queridos, que se sientan atendidos. Ese apego es fundamental, que se sientan es decir, atendidos por sus padres, por sus referentes y observar efectivamente las conductas que tengan también, por si hay algo un poco que chirríe, pues siempre apoyarse en profesionales. ¿Por qué se produce ese apego inseguro? O sea, ¿qué es lo que lo genera? Bueno, al final yo creo que son fallas en la personalidad de la persona que se pone a ser mamá y papá, ¿no? Yo como madre soy consciente de que hay muchas patas cojas que tengo, de que hay veces que no calibro, de que hay puntos a donde no llego, entonces muchas veces eso se transmite. Si tú no has sido capaz de identificar eso, de trabajar sobre eso, va a influir, inevitablemente, ¿no? Entonces, finalmente, el apego es una relación diádica, es una relación entre dos. Es como el niño lee a la madre, es como la madre. Mira, a mí me enseñaron en la universidad que el apego seguro, el desorganizado, que es el propio de situaciones de muchísima negligencia, de violencias reales, ¿no? Transmiten al niño cuando lo bañan que es como si fregasen las bandejas de la nevera, ¿no? Entonces, pues esa transmisión, el niño no se puede ver a sí mismo. El niño cuando nace, un bebé no tiene conciencia de sí mismo. Entonces, aprende su propio autoconcepto en el reflejo de la mirada de su madre. Entonces es esa relación diádica, es esa capacidad de mentalización de la madre lo que va a hacer la identidad del niño, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Pero ¿pueden existir influencias de terceros? No. No. El apego es una relación diádica, instintiva, biológica, primitiva.
Esto tiene luego mucho que ver con la autoestima, que lo mismo hoy estaba explicando a la persona que es la autoestima, porque me decía la niña de 15 años, la autoestima es quererse a sí mismo. Digo, bueno, bien, pero eso es más o menos lo que dice. Pero en realidad, te lo he explicado, es el reflejo que te dan a ti los demás de lo que ellos ven en ti. Sí, pero fíjate, lo que te eso reflejan. Es interesantísimo, Pilar. Interesantísimo. Porque claro, según esto parece que el mero hecho de estar y de colmar al niño en atenciones es bueno. ¿Qué va? Y luego convertimos el exceso en un trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Totalmente. Una madre que le dice al niño que es la última Coca-Cola del desierto. Pero no desde el qué guapo eres, no, sino desde verdaderamente no transmitir al niño una idea real de lo que es él y de lo que es la vida. Claro. Y en ese vínculo, ¿no? También con un punto muy edípico, ¿no? Entonces, es aprender realmente. Es aprender cuáles son las necesidades de un ser indefenso que llega al mundo. Y de dárselas, y tampoco tanto en defecto como en exceso. Exacto. Es eso. ¿sí? Es muy difícil. Sí. Separar realmente dónde está la frontera, ¿no? Entre el niño y entre la madre, realmente. Sí, ¿Dónde sí, está sí. el límite? Eso es importante. Porque la fusión da lugar a muchísimos problemas, ¿no? La falta de diferenciación del ser realmente de un niño que no se individualiza de su grupo familiar. Sí. Pero yo fíjate tú que estoy convencida por todo lo que trato con familias, porque claro, yo por ejemplo de la autoestima lo comento un poco de cuando dices, hoy mi niño qué guapo está con esos zapatos, pues que a lo mejor el niño, es decir, se siente guapo, se siente bien porque le estamos devolviendo un reflejo en guapo. Y si dice el niño está tonto y tal, todos los días eso acaba por hacerte tonto, aunque no lo seas. Te da una identidad. Claro, y esto, los padres, eso así en ejemplo lo entienden, pero fíjate tú que muchas familias nos estarán escuchando y dirán, bueno, vamos a ver, que mi hijo se va a hacer adicto porque yo le he dado o no le he dado, fíjate tú, en cuántas familias ahora mismo dirán, pues si mi hijo está todo el día enganchado con el móvil. La culpa es mía. Que yo no he hecho, claro, la culpa Por es eso mía. he hecho tantísimo hincapié en la culpa claro. desde el primer momento, ¿no? Claro. Porque realmente no es responsabilidad única y exclusivamente. Hay un montón de factores, ¿no? Claro. Pues lo que decíamos, la parte biológica como predisponente, claro. todo lo precipitante, el grupo Claro. de iguales, la relación familiar, el ambiente familiar, los límites. Sí. Entonces, no se trata tanto de culpabilizar, sino como de ser para conscientes. nada. Eso es, el Ser saber. conscientes para poder identificar. Claro, que estas cosas influyen, ¿verdad, Rocío? Claramente. Esto es que estas cosas influyen, aunque parezca, bueno, desde que tal que mi hijo nació ahora, pues bueno, pues influyen. Y además, cuanto Efectivamente. antes nos demos cuenta, antes podremos cambiarlo, ¿no? Sí. ¿Es así? Hay algunos que estarán pensando, pues mi hijo ya tiene 14 años. Ya es tarde. Nunca es tarde. Decimos, ¿no? Nunca es Nunca tarde. es, ¿verdad? Nunca es tarde. Con Nunca es voluntad tarde. todo Claro. se puede hacer, es Claro. verdad. Pero para tener voluntad primero hay que tener conocimiento, ¿no? Yo creo. Cierto. Para poder tener voluntad de cambio primero hay que identificar un problema. Y es verdad que realmente como padres es muy difícil identificar un problema. Bueno, y sin ser como padres. O sea, con padres y sin padres. O sea, decir, o sea, esto es, si yo tengo un problema, pero no sé que tengo un problema, difícilmente lo voy a poder solucionar. Esto es igual, si yo no identifico las variables o las cosas que tengo que mejorar o que están incidiendo de alguna forma en negativamente, pues es que no voy a poder abordarlas. Claro, es que eso es como el ciego que no ve, ¿no? Es que es así, ¿no? Sí. Es no desconocer. Efectivamente. Si desconoces que existe algo, pues no te vas a ocupar de ello. Y además, fíjate, os voy a decir algo en lo que yo creo profundamente, no este concepto que está tan de moda ahora, que es la resiliencia. Y Bueno, yo creo sí. que realmente las familias que tienen estos problemas potenciales, ¿no? Que tienen mayores dificultades y que tienen un bagaje, un camino de aprendizaje por delante de trabajo, van a terminar teniendo muchísimas más herramientas Sí. y muchísimas más capacidades. Entonces, es un trabajo muy bonito el que hay por delante, porque habla de recursos en todo Totalmente. momento, ¿no? De poder ayudar a ser mejores como personas, a ser mejores padres, a que nuestros hijos tengan una vida por delante llena de oportunidades y de herramientas consigo mismos. Pues efectivamente, cualquier padre, me lo han demostrado, lo que quieren es, como yo digo siempre, pues sobreproteger a un hijo. Vamos a ver, al final llega un momento que salen y no puedes tenerlos. Entonces la sobreprotección, lo que quieren los padres al fin y al cabo es... de la manera, siempre van a preocuparse por los hijos, cómo no, pero el saber que tu hijo tiene las herramientas, le has dado, le has facilitado las herramientas para que sea un hombre o una mujer con criterio en la vida, que sepa diferenciar lo que está mal, que sepa identificar los riesgos, que sepa cómo afrontar esos riesgos Pero a eso les con tenemos que asertividad. enseñar. Claro, entonces un padre dirá, bueno, pues yo, por ejemplo, mi hijo, estoy seguro que a lo mejor en la peor situación le he dado como padre
vamos, ya no hablo a nivel profesional, esa educación que se da en la casa, ¿verdad? Entonces, que diga, sé que mi hijo, estoy completamente seguro que no se va a montar en un coche de desconocidos y que han bebido por la noche, porque mi hijo... sé que a lo mejor, ¿vale? Cuando ya son jovencitos, se va a proteger de alguna manera, va a identificar el riesgo y me va a llamar papá o mamá, o se va a coger luego un tren. No, exceden de nuestras capacidades. Pero son riesgos que sí, tienen que identificar. Entonces, es decir, lo que quiere un padre, yendo a los recursos, es que su hijo tenga los mayores recursos y las mayores capacidades para identificar los riesgos y poderse proteger. Cuando un padre se puede quedar, entre comillas, una madre un poquito más no tranquila, pero sí decir, bueno, le he dado lo que te le tenía que dar, fíjate, y con eso... A mí una vez me dijo una cosa mi marido, tanto estudiar, tanto máster, tanto doctorado, ¿no? Y una vez, en esta preocupación de darles lo mejor, de ser conscientes de que no lo hacemos bien, ¿no? Yo soy consciente de lo que no seré consciente, imagínate, ¿no? Claro. Pero hay cosas de las que sí soy consciente. Y un día me dijo mi marido, Rocío, nadie le quiere más que tú. Y dije, pues es verdad. Me equivocaré, pero nadie va a querer para estos niños nada mejor de lo que pueda querer o de lo que les pueda intentar dar yo. Claro. Entonces, sí de verdad quiero puntualizar en esto, porque con la mayor voluntad, con el mayor amor del mundo, que creo que es el que puede sentir una madre por un hijo, a veces no podemos dar lo que no tenemos, lo que no sabemos. Claro. Por eso es tan bonito. Claro, una madre y un padre. Sí. Incluyo aquí. Claro, 100%. Sí. Bueno, ya, lo que pasa es que verdad, estábamos hablando... No, pero yo no pasa nada, porque yo entiendo que estamos hablando del apego y lo que significa ese vínculo que tiene... Porque es curioso, yo siempre había pensado que ese apego se producía de los hijos hacia las madres y de las hijas hacia los padres. Eso es el complejo de Edipo, que tiene muy mala prensa. Sí. Yo soy psicoanalista y creo mucho en ello. Es verdad. Existe, yo creo que existe. Y también bueno, eso da lugar a disfunciones, ¿no? Pero es diferente. Claro. Son triangulaciones, vale, realmente, ¿no? Sí, desde la terapia familiar sistémica se ve como esa utilidad de la relación entre una hija y un padre realmente muchas veces es para atacar a un tercero, ¿no? Una instigación contra una madre. Que hacen con las alianzas. Lo que hacen son alianzas, exactamente lo que se ve en la sistémica. Exactamente. Las alianzas. Yo te puedo decir que sí, que yo lo tengo, constatado en los casos que llevo, que sobre todo las niñas, adolescentes con los padres, es decir, hay esto, y sí que hacen como piña, ¿no? Como hay un sector fuerte de la... Por eso te preguntaba yo si en el... Pero es un concepto diferente, realmente. No tiene que ver con el apego. Vale, yo por eso te preguntaba si en la... ya no lo llamamos patología, pero no es patología. Disfunción. La disfunción del apego puede estar influyendo una tercera figura. Puede, pero no es algo causal realmente, ¿no? No tiene por qué. El complejo edípico, al final, es un complejo que viene de la terapia psicoanalítica y realmente en sistémica, que tiene mucha relación con el psicoanálisis, siempre se dice que el primer axioma de la comunicación humana es que es imposible no comunicar, que hasta el silencio comunica, ¿no? Eso habla muchísimo, da mucha información sobre relaciones. Y entonces esta forma de relacionarse edípica entre una madre y un hijo o entre un padre y una hija, muchas veces habla de que hay algo ahí que no se ha encontrado otra forma de expresar. Realmente, ¿no? Porque no se tienen palabras, porque es algo muchas veces inconsciente, pero está ahí. Entonces, son dinámicas familiares, son dinámicas relacionales que hablan de disfunciones, ¿no? Sí. El síntoma al final es como un iceberg. Realmente solamente vemos la punta. En una adicción de cualquier tipo, al final es lo mismo. Vemos la punta, el síntoma llega a un punto en el que sale, porque la disfunción que hay es tal que lo único que vemos es eso, pero el problema nunca jamás es el síntoma. Es lo que está debajo. El trozo gigante de hielo que hay debajo, ¿no? Y entonces ahí es donde entra lo que podemos hacer, que son las relaciones. Claro, y ahí es donde que trabajamos. Todo tiene solución, claro. Efectivamente. Ahí es donde trabajamos, en el bloque duro. En el bloque, con el pico y la pala, la radial. Ahí es, claro. Es así. Sí, entonces, pues bueno, pues ha sido súper interesante todo esto hemos hablado. Yo estoy seguro que no sé si muchas familias, por cierto, si siempre hice lo del teléfono y esta vez se te ha olvidado. Mira, sí, pero ¿sabes también lo que pasa? Es muy mala hora. La gente está cenando y los escucha muy atentamente, pero ya lo de llamar no es la hora. Y que al final es importante que nuestra profesión está al servicio de la ayuda de los demás, ¿no? Y que estamos aquí... que estamos formadas para eso. Y a quien podamos ayudar, realmente, ¿verdad, Pilar? Que estamos aquí para
eso. Quien se haya sentido revuelto por esta conversación, que es la última de nuestras intenciones, que sepan realmente no lo creo. Que el fin de esto es dar información y ofrecer apoyo y ayuda, ¿no? Que todo tiene solución. Yo creo desde que antes de lo que parece. Esto desde el primer día que estuve aquí, pero vamos, ya como se habla de la familia, se hablan de muchas cosas, como hoy lo del apego, es un tema súper interesante. Y es decir, siempre he dicho aquí que mira, que al margen de cualquier estilo parental, educativo que tengan los padres en casa, el autoritario, es decir, el permisivo, el que sea, es decir, yo lo que he visto en mi experiencia es que todos los padres, esto enlaza con lo que tú has comentado, es decir, todos han querido siempre lo mejor para sus hijos. Claramente. Raramente he escuchado alguna vez, yo no lo conozco personalmente, alguna noticia de estas que a lo mejor de negligencia, que dices, ay, ya es que me, ¿sabes? Que me hierve la sangre, ¿no? Como el caso de una niña que dejaron al cargo en Barcelona, en Girona, no sé dónde, de una niña de 5 años al cargo de un bebé y se prendió fuego a la casa porque iba a buscar, sin culpabilizar tampoco a la madre. Te digo, el caso objetivo, más o menos, que nombraron, porque iba a buscar al novio al jean. Entonces, ay, eso ya es que dices, ¿sabes? Se te ponen un poco los pelos de punta. Pero yo, por lo general, sé que los padres todos quieren lo mejor. Y que estamos aquí para ayudar. Quien nos necesite, que aquí estamos, de pues verdad. Rocío, yo te espero aquí más veces. Bueno, cuando tú quieras, un Rocío placer, García de Torres, verdad. muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, ha sido un honor. Te espero en 15 días y me traes a Rocío más veces. Que pues nada, está muy bien. sí, ¿por ¿vale? qué no? ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Mil gracias, de verdad, a vosotros. Adiós.